Lo más difícil no es aceptar que alguien ya no te ama. Lo más difícil es aceptar que tú sigues esperando que lo haga. Y esa espera te rompe en silencio, porque no estás sufriendo solo por la ausencia de esa persona. Estás sufriendo por la versión de ti que se queda mirando la puerta emocional de alguien que ya se fue. Sigues revisando conversaciones antiguas como si en alguna línea se escondiera una pista que cambie el final. Sigues imaginando escenas donde todo se arregla con una frase perfecta que nunca llega. Y mientras tanto, tu dignidad se va fragmentando en pequeñas concesiones que haces sin darte cuenta. Había una mujer que cada noche miraba el estado en línea de alguien que ya no la buscaba. No lo hacía por obsesión, se decía, lo hacía para confirmar algo. En el fondo esperaba que apareciera un mensaje, una señal mínima que demostrara que todavía importaba. Pero cada noche, la pantalla iluminaba su rostro con la misma verdad, silencio. Y aún así, no soltaba, porque soltar implicaba aceptar que no era elegida. Había también un hombre que se decía a sí mismo que podía manejarlo, que podía seguir hablando como amigos, que no le afectaba ver fotos nuevas, historias nuevas, planes donde ya no estaba incluido. Se convencía de que era madurez, pero cada vez que veía el nombre de esa persona en su celular, el estómago se le cerraba como un puño. No era amistad, era autoengaño disfrazado de fortaleza. Cuando alguien ya no te ama, lo sabes antes de admitirlo. Lo sabes en la forma en que responde sin profundidad, en la manera en que evita mirarte demasiado tiempo, en cómo su energía se volvió funcional, pero ya no íntima. El cuerpo percibe antes que la mente, pero la mente negocia, la mente fabrica excusas. La mente dice, está confundido, está pasando por algo, necesita espacio. Y tú, que quieres creer, aceptas ese relato porque la alternativa es dolorosa. Carl Jung hablaba de la sombra como esa parte de ti que no quieres ver. Y en el desapego emocional, la sombra aparece con una crudeza brutal, porque cuando alguien deja de amarte, no solo se activa la tristeza, se activa el miedo a no ser suficiente. Se despiertan heridas antiguas que no comenzaron con esa persona, heridas que vienen de mucho antes. No estás llorando solo a quien se fue, estás llorando al niño o a la niña que alguna vez sintió que tenía que hacer algo más para que lo eligieran. Y ahí está el verdadero nudo. El apego no es amor. El apego es la necesidad de que el otro confirme tu valor. Cuando alguien ya no te ama, pero tú sigues ahí emocionalmente atado, lo que se resiste no es el vínculo, es la identidad que construiste alrededor de ese vínculo. Tú no solo perdiste a alguien, perdiste la versión de ti que existía cuando eras amado por esa persona. Eras más seguro, más deseado, más validado. Ahora te miras y sientes que algo falta, como si tu reflejo estuviera incompleto. Desapegarte no es dejar de sentir de un día para otro. Eso es una fantasía inmadura. Desapegarte es permitirte ver la verdad sin anestesia. Es aceptar que el amor no se mendiga, no se argumenta, no se negocia. Si alguien necesita convencerse para amarte, ya no te ama. Y aquí viene algo incómodo. Muchas veces no te cuesta soltar a la persona, te cuesta soltar la esperanza. Porque mientras hay esperanza, hay ilusión. Y mientras hay ilusión, no tienes que enfrentar el vacío. El vacío asusta, porque el vacío te obliga a estar contigo. Había una historia de alguien que después de una ruptura llenaba cada minuto del día. Trabajo extra, gimnasio excesivo, salidas constantes, citas superficiales. No quería pensar, no quería sentir, no querías el silencio en el que la ausencia se volvía insoportable. Pero cada vez que regresaba a casa y cerraba la puerta, el eco emocional seguía ahí. El problema no era el tiempo libre, era la negación. Jung decía que lo que niegas te domina, y cuando niegas que ya no te aman, te conviertes en esclavo de una ilusión. Empiezas a comportarte de maneras que no respetan tu esencia. Aceptas migajas emocionales. Te conformas con mensajes ambiguos. Te adaptas a la frialdad con tal de no perder el mínimo contacto. Eso no es amor.
Eso es miedo al abandono. Desapegarte emocionalmente comienza con una decisión interna que nadie puede tomar por ti, dejar de interpretarlo todo a tu favor, dejar de buscar significados ocultos donde solo hay distancia, dejar de justificar la indiferencia como si fuera una etapa pasajera. La claridad duele, pero la ambigüedad destruye lentamente. En psicología analítica, el proceso de individuación implica integrar las partes negadas de ti mismo. Cuando alguien deja de amarte, se activa una parte herida que quiere ser rescatada por el mismo que se fue. Pero ahí hay una trampa. Estás esperando que quien activó la herida también la sane. Eso no va a ocurrir. La sanación empieza cuando retiras esa expectativa, cuando reconoces que tu valor no está en discusión. El amor del otro no es una evaluación objetiva de tu dignidad. Es simplemente la expresión o la ausencia de su capacidad emocional. Y aquí hay algo que pocas veces se dice: a veces esa persona sí te quiso, pero ya no puede sostenerlo, y eso no te convierte en insuficiente. Solo significa que el vínculo dejó de ser recíproco. Desapegarte no es volverte frío, es volverte lúcido, es entender que insistir no crea amor, que demostrar más no fabrica deseo, que sacrificarte no garantiza permanencia. Empieza por un acto concreto. Observa tus pensamientos sin intervenir. Durante un día completo, cada vez que tu mente fabrique una escena donde vuelven, donde se arrepienten, donde todo mejora, detente y pregúntate: ¿esto es realidad o es una narrativa para no sentir pérdida? No te castigues por imaginar, pero no confundas fantasía con hechos. Luego haz algo más difícil. Elimina los estímulos que alimentan la ilusión. No para castigarte, no como estrategia para que vuelva, sino como acto de respeto propio. Dejar de revisar redes, dejar de provocar encuentros casuales, dejar de escribir mensajes que solo buscan mantener un hilo. No estás perdiendo orgullo, estás recuperando dignidad. Jung hablaba del proceso de muerte simbólica como requisito para el renacimiento psicológico. Cuando alguien ya no te ama, una parte de tu identidad muere, y tú intentas resucitarla a toda costa. Pero no se trata de reanimar lo que terminó, se trata de permitir que muera con conciencia. Pregúntate algo con brutal honestidad: si esa persona regresara hoy, pero sin cambiar nada de lo que te dolió, ¿realmente serías feliz o solo estarías aliviando tu miedo? La respuesta puede incomodarte, porque a veces no quieres a la persona, quieres dejar de sentir este vacío. Y el vacío no se llena con alguien que ya decidió no quedarse. Desapegarte emocionalmente implica aceptar que el amor no es suficiente cuando no es mutuo. Implica entender que no todo lo intenso es profundo, y no todo lo que duele es valioso. Tú no estás destinado a convencer a nadie de tu valor. Estás destinado a reconocerlo primero tú. En los siguientes minutos hablaremos de algo más profundo y más incómodo: la adicción emocional. Porque cuando alguien ya no te ama y tú no puedes soltar, muchas veces no estás atrapado por amor, estás atrapado por dependencia psicológica. Y lo que descubrirás después puede cambiar la forma en que te miras cuando dices que no puedes olvidarlo. Si este mensaje te está confrontando, no lo ignores. Suscríbete si estás listo para escuchar verdades que no te acarician el ego. Comenta la frase: no mendigo amor, si sabes que has dado más de lo que recibiste, y comparte este video con alguien que todavía está esperando. Un mensaje que nunca llega, no para salvarlo, sino para que despierte. Cuando dices que no puedes soltar, muchas veces no estás hablando de amor, estás hablando de abstinencia. Y eso incomoda, porque nadie quiere aceptar que se volvió dependiente de alguien que ya no lo ama. Suena humillante, suena débil, pero la dependencia emocional no es un defecto moral, es un patrón psicológico profundamente humano. El problema no es que exista, el problema es que la romantizas. Había un hombre que cada vez que sentía ansiedad, abría el chat de esa persona y releía mensajes antiguos. No buscaba información, buscaba regulación emocional, como quien necesita una dosis para calmar el cuerpo.
Durante unos minutos se sentía cerca, contenido, casi acompañado. Luego la realidad volvía y el vacío era más grande. Ese gesto pequeño, repetido muchas veces, no era amor. Era un circuito de recompensa activándose y frustrándose al mismo tiempo. Había una mujer que sabía que él ya no la quería igual. Lo percibía en la distancia, en la falta de iniciativa, en la manera en que sus palabras habían perdido calidez. Pero cuando él aparecía con un mensaje ambiguo, con una invitación improvisada o con un gesto mínimo de atención, su sistema nervioso reaccionaba como si hubiera ganado algo enorme. La intensidad no venía del amor renovado, venía de la imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad engancha más que la estabilidad. La neuropsicología explica que los refuerzos intermitentes generan mayor dependencia que los constantes. No saber cuándo llegará el afecto crea una expectativa constante, y esa expectativa activa dopamina. No estás esperando amor, estás esperando recompensa. Cuando alguien ya no te ama, pero no desaparece del todo, se convierte en un estímulo intermitente, y tú quedas atrapado en ese vaivén. Carl Jung hablaba de los complejos como núcleos emocionales autónomos dentro de la psique. Cuando alguien deja de amarte y tú no puedes soltar, no estás actuando desde tu conciencia adulta. Está operando un complejo de abandono, de rechazo, de insuficiencia. Ese complejo toma el control y distorsiona la percepción. Te hace creer que si logras una última conversación, una última oportunidad, una última demostración, todo se resolverá. Pero no estás buscando resolver el vínculo, estás buscando calmar el complejo. La adicción emocional funciona como cualquier otra adicción. Hay un objeto externo que regula tu estado interno. Cuando esa persona te valida, te sientes vivo. Cuando se aleja, te sientes desmoronado. Eso significa que tu estabilidad quedó tercerizada. Le entregaste a alguien el interruptor de tu autoestima. Desapegarte, entonces, no es simplemente cortar comunicación, es recuperar la autorregulación emocional. Había alguien que después de una ruptura comenzó a sentir pánico, cada vez que no sabía nada del otro. El silencio le provocaba insomnio. No era tristeza lo que lo mantenía despierto, era ansiedad. La mente creaba escenarios catastróficos. Ya me reemplazó, nunca fui importante, se está olvidando de mí. Cada pensamiento disparaba más angustia. Y para calmarla, volvía a buscar información. El círculo se cerraba. Si te reconoces en eso, necesitas entender algo fundamental. Tu sistema nervioso se acostumbró a asociar a esa persona con seguridad. Aunque la relación fuera inestable, aunque hubiera conflictos, aunque el amor se estuviera apagando, tu cuerpo aprendió que su presencia significaba pertenencia. Cuando se va, no solo pierdes compañía, pierdes referencia. El desapego real comienza cuando dejas de luchar contra la ansiedad y empiezas a observarla como síntoma de deshabituación. No te estás muriendo, estás atravesando un síndrome de retirada emocional. Aquí hay una práctica distinta a las típicas recomendaciones superficiales. No se trata de distraerte ni de ocuparte para no pensar. Se trata de sentarte con la incomodidad, sin buscar anestesia inmediata. Durante 10 minutos al día, sin música, sin teléfono, sin estímulos, permite que aparezcan las imágenes, los recuerdos, las fantasías. No intervengas, no intentes cambiarlos, solo observa cómo surgen y cómo se disuelven. Este ejercicio no es pasividad, es exposición consciente. Le estás enseñando a tu sistema nervioso que puede tolerar la ausencia sin colapsar. Estás creando una nueva asociación. Soledad no equivale a peligro. Jung sostenía que lo que haces consciente pierde poder sobre ti. Cuando identificas que lo que sientes es dependencia y no amor puro, algo cambia. No desaparece el dolor, pero deja de tener una aura romántica. Ya no es una historia épica de almas separadas. Es un patrón psicológico que puedes transformar. Hay otra dimensión más profunda que necesitas mirar. A veces te aferras a alguien que ya no te ama porque esa persona representaba algo que tú no te estabas dando. Tal vez te hacía sentir deseado.
tal vez te hacía sentir especial, tal vez te daba una identidad. Cuando se va, no solo extrañas a la persona, extrañas la versión de ti que emergía en su mirada. Eso es proyección. Proyectaste partes de tu valor en el otro, y ahora crees que se fueron con él o con ella. El trabajo no es recuperarlo a través de su regreso. El trabajo es retirar la proyección. Pregúntate con precisión, ¿qué sentía cuando estaba con esa persona que ahora siento que perdí? ¿Confianza? ¿Aventura? ¿Importancia? Identifica esa cualidad. Luego observa en qué áreas de tu vida puedes cultivarla sin depender de alguien que ya no te ama. No como sustitución superficial, sino como integración. Si te sentías validado porque esa persona admiraba tu inteligencia, empieza a usar tu inteligencia en proyectos que no estén vinculados al vínculo perdido. Si te sentías atractivo porque te deseaba, trabaja en tu relación con tu propio cuerpo, no para competir ni para provocar celos, sino para reconectar con tu autopercepción. Desapegarte implica redistribuir la energía psíquica que estaba fijada en un objeto. Hay algo más crudo que debes escuchar. Mientras sigues emocionalmente disponible para alguien que ya no te ama, te vuelves inaccesible para alguien que sí podría hacerlo. No porque estés esperando activamente, sino porque tu energía sigue orientada hacia atrás. El apego al pasado ocupa el espacio del presente. Había una historia de alguien que conoció a otra persona meses después de una ruptura. Era alguien estable, claro, coherente, pero no generaba la misma intensidad. Y esa falta de intensidad se interpretaba como falta de conexión. En realidad, lo que faltaba era el drama al que estaba acostumbrado. Confundía ansiedad con pasión. Cuando alguien deja de amarte y tú no puedes soltar, también estás desaprendiendo la idea de que el amor debe doler para ser real. La dependencia emocional crea una narrativa peligrosa. Si duele tanto, es porque era verdadero. No. A veces duele tanto porque tocó una herida antigua, y esa herida necesita atención, no idealización. En los siguientes minutos, vamos a entrar en un terreno todavía más delicado, el orgullo herido y el ego, porque parte de tu apego no tiene que ver con amor ni con dependencia, sino con la incapacidad de aceptar que no fuiste elegido. Y lo que descubrirás después puede confrontar la imagen que tienes de ti mismo cuando dices que solo quieres cerrar bien la historia. No solo te duele que ya no te amen, te duele que no te hayan elegido, y eso toca el ego, no el ego superficial de la arrogancia, sino el núcleo más íntimo de tu identidad. Esa parte de ti que necesita sentirse significativo en la vida de alguien. Cuando una persona decide que ya no quiere continuar contigo, algo dentro de ti interpreta que no fuiste suficiente para que se quedara. Y ahí comienza una batalla silenciosa. No quieres tanto a la persona, quieres revertir el veredicto. Había un hombre que después de que ella se fue, empezó a mejorar físicamente de manera obsesiva. Cambió su cuerpo, su estilo, su rutina. No lo hacía por salud, lo hacía con una imagen en la mente el día en que ella lo viera y se arrepintiera. Su transformación no era libertad, era competencia imaginaria. Cada logro estaba secretamente dedicado a alguien que ya no estaba mirando. Había una mujer que tras ser dejada, se volvió impecable en cada aspecto visible. Su vida en redes parecía vibrante, llena de planes, viajes, amistades, pero cada publicación tenía un destinatario oculto. No buscaba compartir su felicidad, buscaba demostrar que no había perdido. El problema es que cuando tu bienestar depende de la reacción de alguien que ya no te ama, sigues atado. El ego herido no soporta la idea de haber sido reemplazado, superado o simplemente descartado. Y desde esa herida, intentas recuperar poder. Intentas convertir el abandono en una narrativa donde tú quedas por encima. Pero el desapego real no se construye sobre la revancha emocional. Se construye sobre la aceptación. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso mediante el cual dejas de vivir desde máscaras y comienzas a vivir desde tu centro auténtico. Cuando alguien deja de amarte, se cae una máscara. La máscara de soy deseado, soy imprescindible, soy la excepción. Y eso desestabiliza.
La pregunta no es por qué no te eligió. La pregunta es por qué necesitas que esa elección defina tu valor. El ego interpreta la ruptura como una derrota, pero el amor no es una competencia. No es un torneo donde uno gana y otro pierde. Cuando alguien ya no siente lo mismo, no necesariamente está afirmando tu insuficiencia. Está afirmando su propia realidad emocional. Desapegarte implica hacer algo radical, dejar de intentar ser comprendido por quien ya decidió no quedarse. Muchas veces sigues explicando, justificando, argumentando. Buscas una última conversación que ordene la historia a tu favor. Quieres que reconozca lo que hiciste, lo que diste, lo que valías. Pero esa necesidad no nace del amor, nace del orgullo herido. Había alguien que insistía en cerrar bien. Decía que necesitaba claridad. Pero en el fondo necesitaba validación. Quería escuchar que había sido importante, que había sido especial, que no era olvidable. Cuando la otra persona no podía o no quería dar esa validación, la herida se profundizaba. El error era creer que la dignidad depende de la opinión final del otro. Aquí aparece un concepto clave en la psicología analítica: la proyección del arquetipo del salvador o del elegido. Cuando amas, muchas veces proyectas en el otro una figura que confirma tu historia interna. Si vienes de sentirte no visto, buscas a alguien que te vea intensamente. Si vienes de sentirte reemplazable, buscas a alguien que te haga sentir único. Cuando esa persona se va, no solo pierdes el vínculo, pierdes el espejo que sostenía tu narrativa. Por eso duele tanto. No es solo el final, es el colapso de una identidad. Desapegarte emocionalmente requiere atravesar una fase incómoda, reconocer que parte de tu dolor es narcisista, no en el sentido patológico, sino en el sentido humano. Duele no ser el centro, duele no ser prioridad, duele que alguien continúe su vida sin ti. Y aquí hay una práctica que rara vez se menciona. Escribe una versión honesta de la historia donde tú no eres la víctima ni el héroe. Escribe los hechos sin adornos, sin dramatizar tu entrega ni minimizar tus errores. Observa dónde idealizaste, dónde ignoraste señales, dónde aceptaste menos de lo que necesitabas por miedo a perder. No para culparte, sino para integrar. Jung sostenía que aquello que no integras, lo repites. Si no reconoces tu participación en el vínculo, si no miras tus propias dinámicas de apego, es probable que busques inconscientemente un escenario similar en el futuro. El desapego no es solo soltar a alguien, es soltar el patrón que te llevó a elegir o sostener a alguien que ya no te amaba como tú necesitabas. Hay algo más profundo todavía. A veces sigues aferrado porque aceptar que no te aman implica enfrentar la soledad estructural de la existencia. Esa sensación de que al final nadie puede garantizar permanencia. Y eso es vertiginoso. Es más cómodo luchar por alguien específico que aceptar que el amor siempre es una elección libre, no una obligación. Cuando comprendes eso, algo cambia. No te vuelves frío. Te vuelves adulto emocionalmente. Adulto emocionalmente significa que puedes amar sin intentar poseer, que puedes aceptar un no sin convertirlo en una guerra interna, que puedes reconocer el dolor sin convertirlo en identidad. Había una historia de alguien que después de meses intentando recuperar a su expareja, tuvo un momento de claridad inesperado. No ocurrió en una conversación trascendental, ocurrió en una escena cotidiana, al darse cuenta de que ya no sabía quién era sin ese conflicto. Se había definido tanto por la lucha por recuperar que había olvidado su propio eje. Ese instante no trajo alegría inmediata, pero trajo lucidez. Y la lucidez es el comienzo del desapego. Desapegarte no es dejar de recordar, es dejar de necesitar. Es mirar hacia atrás sin que el pecho se contraiga. Es poder aceptar que alguien no supo o no quiso amarte como tú necesitabas, sin convertir eso en una sentencia sobre tu valor.
Aquí quiero hablarte directamente. Si sigues intentando demostrar que eras suficiente, detente. No necesitas un juicio final que te declare ganador. No necesitas que vuelva para confirmar que perdiste algo valioso. Si te quedas esperando validación de quién se fue, sigues entregando poder. Recupera tu centro. Suscríbete si estás listo para escuchar verdades que incomodan pero libera. Comenta la frase: no compito por amor si sabes que tu dignidad no está en discusión, y comparte este mensaje con alguien que sigue intentando ganar una batalla que ya no tiene sentido. No para atacar a nadie, sino para que recuerde quién es cuando deja de perseguir aprobación. Hay una última dimensión que debes atravesar para desapegarte de verdad: el duelo consciente. No el duelo teatral, ni el duelo eterno. El duelo que implica reconocer que algo murió y permitir que esa muerte transforme tu estructura interna. En los siguientes minutos vamos a entrar en ese territorio. Cómo despedirte psicológicamente de alguien que aún vive. Cómo cerrar un ciclo sin necesitar una última escena perfecta. Y cómo reconstruir tu identidad sin depender del amor de quien ya no está. Y lo que descubrirás después puede redefinir la manera en que entiendes la pérdida y el renacimiento emocional. Despedirte de alguien que todavía respira, que sigue caminando por el mismo mundo que tú, que quizás vive a pocas calles o aparece de pronto en una historia que no buscabas ver, es una de las experiencias más extrañas que puede atravesar tu psique. No hay funeral, no hay rito social claro. No hay un momento colectivo donde todos reconozcan que algo terminó. Solo estás tú, con una ausencia que no tiene cuerpo, pero ocupa espacio. Y ahí es donde el desapego se vuelve un acto interno, casi silencioso, pero profundamente estructural. Había una persona que durante meses imaginaba la conversación final perfecta. En su mente, esa escena tenía orden, coherencia, justicia emocional. Decía lo que nunca dijo, escuchaba lo que necesitaba escuchar, y todo quedaba acomodado. Pero esa escena no ocurría, y mientras esperaba ese cierre ideal, su vida real estaba en pausa. No avanzaba porque creía que necesitaba esa última pieza para poder soltar. El problema es que el cierre no siempre viene de afuera. Muchas veces, el cierre es una decisión psíquica. Carl Jung hablaba de la función trascendente como la capacidad de integrar opuestos para crear una nueva posición interna. En el duelo amoroso, el opuesto es brutal. Amas y al mismo tiempo, debes aceptar que no eres amado de la misma forma. Quieres acercarte y al mismo tiempo necesitas retirarte. Quieres recordar y necesitas soltar. La función trascendente no elimina la contradicción, la contiene hasta que emerge una nueva comprensión. Desapegarte emocionalmente no es borrar recuerdos ni desvalorizar lo vivido. Es reubicar esa historia en tu biografía sin que sea el eje de tu identidad. Porque ese es el último gran riesgo, convertir la pérdida en identidad. Hay personas que años después siguen definiéndose por quien las dejó. Su narrativa interna gira en torno a ese abandono. Cada nueva relación es comparada, cada experiencia es filtrada por ese pasado. No han soltado porque, en algún nivel, esa herida les da una sensación de profundidad, de intensidad, incluso de propósito. El dolor se vuelve una prueba de que amaron de verdad. Pero amar de verdad no significa quedarte anclado a quien ya no te ama. El duelo consciente implica atravesar varias capas. La primera es aceptar la realidad sin distorsión, no exagerar lo bueno ni minimizar lo malo, recordar a la persona completa, no solo la versión idealizada. Muchas veces cuando alguien se va, tu mente selecciona los momentos más luminosos y los convierte en símbolo de lo que perdiste. Olvidas las incoherencias, las señales de desconexión, las veces que te sentiste solo estando acompañado. El desapego comienza cuando integras la imagen total. Una práctica profunda consiste en escribir dos relatos paralelos. Uno donde describas lo que amabas de esa persona y otro donde describas lo que te dolía, lo que no funcionaba, lo que callabas para evitar conflicto. Léelos en voz alta para ti.
Escucha cómo suenan juntos. La psique necesita esa integración para dejar de aferrarse a una fantasía unilateral. La segunda capa del duelo es asumir la responsabilidad emocional sin caer en la culpa. No se trata de convertirte en el único responsable del final. Se trata de reconocer tus elecciones, tus silencios, tus miedos. Tal vez toleraste frialdad por miedo a quedarte solo. Tal vez evitaste conversaciones incómodas para no desestabilizar el vínculo. Tal vez te adaptaste tanto que perdiste autenticidad. Ver eso no es castigarte, es recuperar poder. Hogg insistía en que la sombra no desaparece por ignorarla. Si no miras tu propia participación, corres el riesgo de repetir el patrón con otro rostro. La tercera capa es redefinir la relación contigo mismo. Cuando alguien ya no te ama, tu diálogo interno suele volverse hostil. Te preguntas qué hiciste mal, qué te faltó, en qué fallaste. Esa autocrítica constante erosiona tu autoestima más que la ruptura en sí. El desapego exige que interrumpas ese monólogo punitivo. Cada vez que aparezca un pensamiento que diga «no fui suficiente», respóndelo con hechos concretos, no con afirmaciones vacías, sino con evidencia de tu capacidad de amar, de comprometerte, de intentar. El hecho de que alguien no haya podido o querido continuar no invalida tu valor relacional. Aquí hay algo crucial. El amor no es una evaluación objetiva de tu calidad como persona, es una experiencia subjetiva que depende de múltiples variables internas del otro. Puedes ser adecuado y aún así no ser elegido. Puedes dar lo mejor y aún así no encajar en el momento emocional del otro. Aceptar eso libera. La cuarta capa del duelo es soltar la vigilancia. Mientras sigas pendiente de lo que hace, con quién está, si sonríe más o menos que contigo, no has cerrado. La vigilancia mantiene el vínculo activo en tu mente. Es una forma de presencia constante. Aunque no haya contacto directo, hay conexión psíquica. Desapegarte implica permitir que esa persona tenga una vida fuera de tu radar sin que eso active una reacción intensa. Al principio, esto requiere disciplina, no revisar perfiles, no preguntar indirectamente, no buscar información a través de terceros, no como estrategia para que te extrañe, sino como acto de higiene emocional. Cada vez que eliges no mirar, estás fortaleciendo tu autonomía. La quinta capa es reconstruir significado. Cuando una relación termina, se rompe una narrativa de futuro. Tal vez imaginabas proyectos, planes, escenarios compartidos. El duelo no es solo por el presente perdido, sino por el futuro que ya no será. Esa es una de las pérdidas más dolorosas, porque no tiene recuerdos, tiene posibilidades truncadas. Necesitas crear nuevas narrativas donde tú sigas siendo protagonista, no víctima. No se trata de forzar optimismo, se trata de abrir espacio para posibilidades que no estaban en tu radar porque tu energía estaba concentrada en un solo guión. Pregúntate si esta historia terminó, qué parte de mí tiene ahora espacio para desarrollarse, qué decisiones había postergado, qué aspectos de mi identidad estaban subordinados al vínculo. A veces, el desapego revela talentos, intereses y deseos que habían quedado en segundo plano. Y aquí llegamos a algo más profundo todavía, la reconciliación con la soledad. Muchas personas no pueden desapegarse porque asocian estar solos con fracasar. Pero la soledad consciente no es abandono, es espacio de integración. Es el terreno donde vuelves a escucharte sin interferencias. Hay una diferencia radical entre estar solo y sentirse rechazado. El rechazo duele porque implica no ser querido por alguien específico. La soledad elegida es una etapa de reorganización interna. Jung pasó largos periodos de retiro durante sus crisis personales, no para huir del mundo, sino para dialogar con su inconsciente. No necesitas aislarte del mundo, pero sí necesitas momentos donde tu identidad no esté definida por la mirada de otro. Si logras sentarte contigo sin sentir urgencia por llenar el vacío con cualquier compañía, has avanzado enormemente en el desapego.
Hay un momento clave en este proceso, cuando puedes desearle bienestar a esa persona sin sentir que eso disminuye tu propio valor. No desde la superioridad moral, no como frase decorativa, sino desde una comprensión madura de que cada uno sigue su camino. Ese momento no llega forzándolo, llega cuando tu energía ya no está atada a lo que pudo ser. Desapegarte emocionalmente de alguien que ya no te ama no significa cerrar tu corazón, significa refinar tu criterio, significa comprender que el amor necesita reciprocidad para crecer, significa aceptar que tu dignidad no depende de la permanencia de nadie. En algún punto mirarás hacia atrás y notarás que el dolor que hoy parece insoportable se convirtió en estructura interna. Te volvió más consciente de tus patrones, te obligó a enfrentar tu sombra, te enseñó que el apego no es sinónimo de profundidad. La verdadera transformación no ocurre cuando dejas de sentir, ocurre cuando dejas de suplicar. Si hoy sigues pensando en esa persona, no te juzgues, el desapego no es lineal. Habrá días de claridad y días de nostalgia. La diferencia es que ya no confundirás nostalgia con destino. Ya no interpretarás un recuerdo como señal de que debes volver. Ya no convertirás la tristeza en excusa para retroceder. Y un día, casi sin darte cuenta, recordarás su nombre sin que tu cuerpo reaccione. No porque olvidaste, sino porque integraste. Eso es libertad emocional. No la libertad de no amar, sino la libertad de no depender. Cuando entiendes que tu valor no está en discusión, que tu identidad no se derrumba porque alguien se fue, que tu capacidad de amar sigue intacta, aunque no haya sido correspondida como esperabas, el desapego deja de ser una lucha y se convierte en consecuencia natural de tu crecimiento. La historia con esa persona será un capítulo, no el libro completo, y tú seguirás escribiendo, no desde la herida abierta, sino desde la conciencia de que amar es un acto valiente, pero quedarte donde no te aman es un acto de negación. Ahora la pregunta no es si puedes olvidarlo o olvidarla. La pregunta es si estás dispuesto a elegirte incluso cuando nadie más lo hace, porque en ese acto silencioso comienza tu verdadera madurez emocional.